y por tanto casi que terminé siendo un tester. Cuando yo entro a trabajar como tester, yo no sé, hay un micrófono que suena como eco. Cuando yo entré a trabajar como tester, entiendo un montón de cosas y entiendo cuál es la verdadera finalidad y cuál es el verdadero objetivo de que exista un tester y de que exista un proceso de aseguramiento de calidad en un proyecto. Y de ahí nace esta charla, ¿cierto? Nace como una invitación a que, así como tuve esa experiencia de liberar a ese QA, creo que todos tenemos un QA dentro y todos deberíamos estar liberándolo. Entonces, la invitación es un poco a liberar ese QA, ese analista de calidad. Entonces, cuando yo empecé a trabajar como, digamos, como en la rama de profesionales de aseguramiento de calidad, empecé a entender muchas cosas y lo primero que entendí es la transversalidad del proceso, ¿cierto? Constantemente cometemos el error, digo yo, de descargar la responsabilidad de la calidad de un software a una persona. O se la descargamos toda al desarrollador porque esperamos que el desarrollador haga su trabajo perfecto, o se la descargamos toda al tester porque pues, el tester los tiene que pillar y tiene que encontrar los errores, y si no los encuentra, pues yo no soluciono nada, ¿cierto? Entonces empieza a haber empiezan a darse explicaciones de por qué hay esas discusiones y de por qué hay esa rabia contra el QA, ¿cierto? Porque entonces empiezan a desresponsabilizarse todos los miembros de un proceso para hacer, pues para como justificar los errores. Y identifico dos cosas. Lo primero que se identifica es que hay un estigma con respecto a encontrar errores dentro de un producto de software. Yo creo que encontrar errores dentro de un producto de software realmente es como encontrar oportunidades de mejora, ¿cierto? Es como utilizarlos para mejorar. Y por otro lado está el estigma, como decía, de responsabilizar a una sola persona. Entonces, que es que el PO no me lo escribió, que el negocio no lo dijo, que eso yo no lo podía suponer, que el tester está haciendo las pruebas mal, que el desarrollador, bueno, una cosa. Entonces, entendiendo todas esas cosas, quisiera como puntualizar cuáles son los objetivos de un ejercicio de calidad. Entonces, en el ejercicio de calidad, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que no estamos evaluando a un desarrollador, ni estamos evaluando en un ejercicio de calidad su nivel, ¿cierto? Su nivel de desarrollo, porque un desarrollador puede ser muy bueno, pero no perfecto. En algún momento va a inyectar un error. Entonces, no se puede decir que un desarrollo que tenga muchos errores implique que el desarrollador sea malo. Cuando desligamos esas dos cosas, empezamos a desligar o a acabar un poco con el problema del ego al momento de hacer un ejercicio de calidad, ¿cierto? Si a mí me reportan un bug, no me lo están reportando porque me tengan rabia, no me lo están reportando porque me están diciendo que yo sea malo, sino simplemente porque el producto tiene un error y hay que solucionarlo y hay que verlo como una oportunidad de mejora. Un ejercicio de calidad debe diseñarse para aumentar la confianza en el desempeño del producto. Y hago énfasis en aumentar la confianza porque considero que no existen sistemas perfectos. No existen sistemas que no vayan a tener errores. Solamente que van a haber sistemas más propensos a explotar que a no explotar. Entonces, por eso siempre hablo de que el ejercicio de calidad aumenta la confianza, más no quiere decir que esté perfecto. Por eso hablo de reducir la probabilidad de aparición de defectos. Y finalmente debe generar o debe servir como insumos para la mejora del producto y toma de decisiones. Es decir, tiene que servir como insumo para que en próximas iteraciones yo pueda generar desarrollos que cambien esos comportamientos errados dentro del sistema. Entonces, cuando existe esta pregunta de para qué necesitamos un tester o por qué debe existir un tester dentro de el equipo de desarrollo, el equipo de software, aparece una justificación que la emite el ISTQB, que es el Comité Internacional de Certificaciones de Pruebas de Software,
que justifica la necesidad de un rol externo para garantizar un nivel de objetividad en el ejercicio. Y subrayo la palabra objetividad porque digamos que se entiende por costumbre que la objetividad solamente la puede tener una persona que esté externa al proceso. Es decir, un desarrollador, y es como eh, una creencia común, un desarrollador no puede ser juez y parte de su propio trabajo. Pero yo me pregunto, y un poco la invitación de este espacio es preguntarnos por qué no. ¿Qué tenemos que nosotros a nivel personal liberarnos para añadir ese nivel de objetividad al ejercicio? Entonces, entendiendo lo que había comentado antes, aparece algo y una palabrita muy maluca que es el ego, ¿cierto? Porque porque si nos liberamos del ego, no somos capaces de añadir ese nivel de objetividad en el ejercicio de pruebas. Y justamente pensando en que todas las personas que están involucradas dentro del proceso pueden añadir esos niveles de calidad, ¿cierto? No delegan la responsabilidad en otras personas, sino que añaden niveles de confianza en cada uno de sus pequeños procesos, pues aparecen otras herramientas que precisamente buscan detectar esos errores de manera temprana. Entonces aparecen las pruebas automatizadas, aparece código limpio, aparece Gherkins para escribir historias de usuario, o Wireframes para hacer pues como pruebas en un producto que no es funcional, sino que nos está dando como una visión del objetivo que queremos buscar, un refinamiento, o sea, aparecen muchísimas herramientas que no solamente son un plan de pruebas. Y es súper importante el tema de detectar los errores de manera temprana, ¿cierto? Yo en este slide coloco como cuál es el impacto con respecto a la fase en la que se esté el proyecto. No es lo mismo que identifiquemos un posible error en la fase de análisis o refinamiento, porque sencillamente si yo identifico que ahí puede haber un error o que es algo que necesitamos cubrir, pues añado un criterio de aceptación y no me demoro nada escribiéndolo en mi Word o escribiéndolo en mi Jira o en la herramienta que sea, ¿cierto? No me toma tanto como si lo identifico cuando lo estoy desarrollando. Y hablando de costos, no quisiera como centrarme tanto en lo que cuesta a nivel económico, a nivel plata, a nivel del tiempo del desarrollador, sino también en en otro tipo de costos asociados, como los costos de imagen, que por ejemplo, si vamos a una review con un montón de gente de nuestro cliente, aparecen los errores, entonces se deteriora un poco la imagen y la confianza que exista sobre el equipo de desarrollo. Y mucho menos va a ser lo mismo si cuando ya liberamos los errores a producción, pues entonces ya empiezan a haber otro tema de que las ventas se detienen, dependiendo de los negocios, las ventas se detienen, tenemos que generar indemnizaciones, se pierde mucha plata, porque un error, un punto y coma, genera pérdida de millones de pesos en las empresas, ¿cierto? En nuestros clientes. Entonces, cuando somos conscientes de eso, somos conscientes de que tenemos que empezar a ser muy críticos con nuestros productos desde la etapa de análisis. Y entonces uno vuelve a la pregunta, ¿quién es el responsable de ser crítico con la calidad del producto desde las etapas tempranas? Si desde, digamos, la parte de análisis y refinamiento, uno diría, pues ahí está el PO, pero atrás del PO está el negocio y normalmente el desarrollador no llega hasta el negocio. Entonces, aparecen todos los actores involucrados, ¿cierto? El PO, el negocio, los desarrolladores, los diseñadores, el tester, por supuesto. Se me fue el otro rol que iba a mencionar, pero empiezan a aparecer todas las personas que estén involucradas dentro del proceso de desarrollo, empiezan a aparecer allí y digamos que el ejercicio es tomar conciencia de añadir calidad desde el principio, desde las primeras partes. Hay una pirámide, ¿cierto? Hablando un poco de cuáles de estas herramientas, entonces están las pruebas funcionales y las pruebas automatizadas, y hay una pirámide que seguramente ustedes han podido ver antes porque resulta que es ahí como famosa, eh, que se llama la pirámide de Kohn.
que lo que hace es, o digamos lo que muestra es una distribución ideal de los diferentes tipos de pruebas que se pueden automatizar en un proyecto. Entonces él dice que en un escenario muy ideal deberíamos tener una base muy firme y muy amplia de pruebas unitarias, posteriormente pruebas de integración o de aceptación, pruebas de integración y pruebas funcionales automatizadas. Algunas literaturas tratan de mostrar como una nubecita en la parte superior lo que corresponde a las pruebas manuales o a la exploración manual pues de la aplicación, que es normalmente lo que se le corresponde o al PO o al tester, ¿cierto? Nuevamente, decantando toda la responsabilidad en esas personas. ¿Por qué, digamos, la pirámide de Com propone esto? Porque el concepto es más económico y menos costoso de mantener una prueba unitaria que una prueba funcional, ¿cierto? Se demora menos codificando, tiene menos tendencia a cambio y toda la cosa. Entonces, esa es como una distribución ideal. Pero pasa o existe el autopatrón, el antipatrón de un cono, que es muy poquitas pruebas unitarias y hacemos un montón de pruebas funcionales que normalmente se explotan porque no está, pues con cualquier cambio del sistema cambia la prueba funcional, entonces es súper difícil mantenerlas, súper costoso y un montón de exploración manual, nuevamente un montón de exploración manual. Ese sería como el antipatrón cono, pero existe otro esquema, otro patrón, por así decirlo, que corresponde a la realidad y lastimosamente corresponde a la realidad de muchos de nuestros proyectos y es proyectos donde tenemos muy poquitas pruebas unitarias, muy poquitas pruebas de integración, casi que nulas pruebas funcionales y le delegamos todo a la parte manual exploratoria. O sea, dejamos que las cosas, que los bugs sobrevivan para que a la final sea un tester o sea un PO o sea un cliente el que señale los errores dentro del sistema. Entonces, teniendo como en cuenta eso, nace la pregunta de qué pruebo, ¿cierto? Y nace también la pregunta de cómo hago para convertir este bombón, este de acá, es el bombón, y no creo que estén viendo el puntero, y el de la mano derecha es un cono, ¿cómo hago para convertir eso en una pirámide? Entonces, la propuesta es tomar, digamos, como la experiencia de las pruebas exploratorias manuales y convertirla en pruebas automatizadas. Me explico, durante el ejercicio de revisión manual nos hemos dado cuenta que hay que probar tal cosa, pues convirtamos eso en una prueba unitaria, convirtamos eso en una prueba de integración según corresponda y según convenga, o convirtamos eso en una prueba automatizada, ¿cierto? De manera que el ejercicio de correr esas pruebas automatizadas sea mucho más rápido y nos eleve el nivel de confianza dentro del sistema, porque entre más pruebas tengamos, pues más cubierto va a estar el sistema y más confianza vamos a tener al momento de salir. Y lo más importante es que podemos tener ese nivel de confianza de manera casi que inmediata, porque correr las pruebas pues no es lo mismo que sentar a un tester o a un PO 2 o 3 días frente a la aplicación. Entonces, y más cuando los productos crecen y crecen y crecen y ya se vuelve todavía imposible hacer una exploración manual completa, ¿cierto? Entonces, nuevamente, tomar esa exploración manual y volverla pruebas. Entonces, acá viene un poco de los tips o digamos como las recomendaciones, las cositas que quisiera recomendarles para que cada uno las tenga muy presentes en el momento en que, independientemente del rol que estén jugando en su proyecto, las apliquen. Me explico. Vamos a ver tips que tengan que ver, que corresponda, por ejemplo, al caso feliz. Entonces, usted es un PO, escriba una historia con un caso feliz. Usted es un desarrollador, garantice que ese caso feliz funcione. Usted es un negocio, plantee muy bien su caso feliz. Estás en el momento de la review, revise primero el caso feliz, ¿cierto? Son como insumos que quisiera que todas las personas, todos los roles que estemos en esta charla, los aplicáramos. Para
ser consecuentes con esto, ¿cierto? Estar presentes con esos criterios de calidad desde el principio del proceso de desarrollo. Entonces, voy a pedirles el favor, yo les voy a plantear pues como un ejercicio, si yo sospecho que todos ustedes deben tener algo en que anotar, tomen nota en su mente. Este es un formulario de registro muy sencillo. Para el caso del ejemplo es algo como un Save Bank, que es un banco de Ceiba, una entidad financiera de Ceiba, es una entidad hipotética, por supuesto. Y este es un formulario de registro para esa aplicación, ¿cierto? Deliberadamente tiene varios errores de ortografía, pero quisiera como que lo vieran y pensaran desde sus roles y desde su día de hoy, ¿qué le criticarían qué le criticarían? No, ¿qué casos de prueba sacarían para probar este formulario? Como que un minutico y continuamos. De nuevo, hay cosas de ortografía como muy colocadas pues de manera intencional, son válidos obviamente esos errores, pero pues también quisiera como que pensaran un poco en lo funcional. Al final de los tips que vamos a compartir ahora, digamos que la idea es un poco, si el que se anime, que nos cuente qué pudo encontrar de diferente entre lo que está viendo ahorita y lo que se compartió en la charla, ¿cierto? Bueno, entonces, primer caso, como les adelanté un poco, el caso feliz, ¿cierto? Yo llamo el caso feliz, alguna literatura también lo llama de esa manera. El caso feliz es como el flujo que garantiza que una funcionalidad hace lo que tiene que hacer. Me explico. Si tengo un formulario de registro, espero que ese formulario yo pueda registrar todos los campos, darle guardar y que en efecto la información quede guardada, pare de contar. Eso es un caso feliz. No me voy por los hilos de si tengo las validaciones y nada. Digamos que primero me encargo que el sistema haga lo que tiene que hacer. Ese es como el más básico. Uno esperaría que siempre se esté haciendo, pero hay cosas que pasan. Bien. Bueno, hay algo muy importante, no todas digamos, las compañías o no todas las metodologías de proyectos tienen algo como, que se llame como criterios de aceptación, pero sí estoy seguro que todas las metodologías tienen algo que indica lo que el sistema tiene que hacer y que, digamos, está escrito. Entonces, lo primero que uno debería o lo que uno debería probar es hacer que esa lista de criterios de aceptación funcione como un checklist de entrega. Entonces, si las cosas están escritas porque hay que hacerlas, hágalas, ¿cierto? Como garantizar que los criterios de aceptación se cumplan. Bueno, hay un tema que se llama entradas válidas y no válidas. Dice, intente registrar información con datos que desde la lógica humana no resulte coherente. Entonces yo coloco entre comillas humana porque digamos que es un concepto muy subjetivo y normalmente aparecen las discusiones de, pero es que algún Juan se puede llamar Juan número 2, pero pues, digamos que no es tan común, ¿cierto? Entonces la invitación es llene su formulario en las primeras pruebas que vaya a hacer con datos que no tienen nada que ver. Entonces yo hago preguntas como, ¿qué pasa si dejamos el número de documento en blanco? ¿O qué pasa si yo coloco en un número de documento letras? ¿O qué pasa si yo coloco en un número de documento solo un dígito? ¿O coloco 30 dígitos? ¿Qué pasa o puede una persona tener menos un año? O sea, colocar en la fecha de nacimiento el día de hoy o el día de ayer, perdón, o el día de mañana. Esos son como el tema de lógicas, datos que no son lógicos desde lo humano, ¿cierto?
Bueno, hay otra cosa que llaman los límites. Los límites es como tratar de llevar los campos o las funcionalidades que nosotros estamos haciendo, desarrollando a los límites, a las esquinas. Entonces me explico. ¿Qué ocurre si tengo un campo que solamente debería o podría recibir 25 caracteres y yo le meto 50 o le meto 100, o sea, lo exploto? ¿Cómo se ve una tabla que tiene muchísimos caracteres? La tabla se va a desbordar o va a aparecer hacia abajo, ¿cierto? Cosas como colocar una persona que tenga 200 años, nuevamente una persona que tenga 0 años, menos 1 año, esos son como los límites. Bien. Normalmente los desarrollos que nosotros ejecutamos toman decisiones. Normalmente deberían tomar decisiones sobre la información que el usuario ingresa. Entonces, la recomendación es que siempre validemos todas las posibles decisiones que un sistema pueda tomar. Por ejemplo, si yo tuviera que otorgar beneficios o accesos o algo, dependiendo si el usuario registrado es mayor de edad o no, debería poder validar qué ocurre con una persona que tiene 20 años, o sea, que es mayor de edad, o que tiene 10 años, o sea, que es menor de edad, o qué pasa, y que se combina un poco con las anteriores, es qué pasa si estoy justo en el límite. Si justo hoy que me estoy registrando cumplo 18 años. Cuando hacemos este tipo de preguntas desde el refinamiento, obligamos a que el PO, obligamos a que el negocio, obligamos a que los actores se pregunten qué pasaría si me llega esa persona. Y nuevamente el beneficio de pensar en eso en este momento y no cuando esté en producción y esa persona nos ponga una queja porque no se pudo registrar o porque sí se pudo registrar, ¿cierto? O tengamos problemas legales porque ese fulano vino siendo menor de edad y lo dejamos registrar. Entonces, eh, digamos que, ¿qué pasa si tomamos esas decisiones desde el principio? Listo. Nuevamente, los cambios de estado, tomamos decisiones para asignar unos estados, pero cuando estamos haciendo las pruebas, deberíamos imaginarnos, o cuando estamos haciendo el ejercicio de refinamiento, de desarrollo de pruebas, deberíamos estarnos imaginando qué pasa con una entidad que se pueda mover dentro de todos los estados. Es decir, si un usuario puede tener una solicitud nueva, pasarla y hacer siempre la prueba de pasarla a en proceso, a aprobada, a negada, ¿cierto? Y validar qué pasa con esa solicitud en todos esos estados, si es visible donde debería ser visible, si el usuario ve que ese estado es visible, si algunos campos de la base de datos se transforman de manera correspondiente al estado que se le asignó, si yo saco informes, si se ven o no se ven, o sea, esas son como las recomendaciones. Tener en cuenta todos los estados que una entidad pueda tener para validar desde el momento del refinamiento qué pasaría con esa entidad en cada uno de los estados. Y ojalá, ojalá pudiéramos hacer todas las posibles combinaciones de movernos entre diferentes estados y no quedarnos solamente con el cambio de estado de uno a otro, porque normalmente ese es el que funciona bien y no el que explota en producción. Bueno, nosotros hay algo que se llama como basados en la experiencia, que tiene mucho que ver con algo que yo repito mucho a mis equipos de desarrollo constantemente y es el problema no es equivocarnos, el problema no es tener un error y el problema no es que nos encuentren un bug. El problema es seguir cometiendo ese error. Entonces, cuando nosotros trabajamos como equipos ágiles y trabajamos en iteraciones, un sprint, otro sprint, pues se empieza a generar una experiencia dentro del equipo de desarrollo, dentro del equipo de cliente, PO, negocio, todos los demás, diseñadores, gerente de proyectos, todos, empezamos a generar un conocimiento como implícito de lo que ha pasado antes. Entonces, si nosotros, pongo el ejemplo, si en el Sprint 1, de cierta manera ya
aprendimos que para que los valores finales den como tienen que ser, tenemos que operar siempre con 2 decimales redondeado hacia arriba, me invento alguna cosa, pues yo de ahí en adelante debería seguir, tener muy presente que eso ya es como un estándar para mi proyecto, ¿cierto? Y como tenerlo ahí siempre a la mano y visible. Entonces, siempre que aparezca por ahí un número decimal, estarnos preguntando con cuántos decimales lo voy a operar. Hay una parte de visualización que también juega como en esa discusión de egos que mencionaba al principio, porque aparece entonces el actor del UX o del diseñador, ¿cierto? Que normalmente decimos, ah, es que eso es responsabilidad del diseñador. Pero entonces también aparece como una recomendación de por qué nosotros no podemos ser un poco críticos con esa pantalla que estamos entregando para no delegar esa responsabilidad de otros y tomar nosotros una decisión, ¿cierto? Probablemente habrán decisiones que necesitemos consultar como equipo, pero habrán otras que definitivamente nosotros tengamos sí o sí que cambiar y que podamos influir en ella. Una cosa como por ejemplo que la pantalla tenga los campos suficientes para ejecutar el caso feliz, un cargando, los mensajes de error, los mensajes de advertencia, los campos obligatorios que estén marcados siempre con un asterisco. Entonces son como cositas que no deberíamos estar esperando que nos las digan, ¿cierto? Y deberíamos ser nosotros críticos con ese tema de la visualización. Y en este punto vuelvo a colocar el formulario de registro porque quisiera ver, pues quisiera como darles un espaciecito para que lo revisen y realimenten su lista de, de bugs que van a encontrar o que podrían encontrar. Listo. Aquí hay, bueno, algunos que siempre me parece que como imposible que pasen, pero pasan. De hecho, la presentación original era hecha con hallazgos reales, de proyectos reales y de producción. Bueno, pasamos a otro ámbito, ¿cierto? Que son, digamos, los criterios de calidad que tienen que ver con carga. Porque coloco el meme, pero es muy chistoso, pero es súper común que la gente diga es que en local funciona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente pasamos de por alto las cosas que no están relacionadas como con el desempeño de la máquina en la que se va a ejecutar y no sé qué. Entonces, aparecen preguntas que no nos respondemos, que es qué pasa si nuestro desarrollo procesa 1 millón de registros o 10 millones, 20 millones, no sé, imagínense un nombre muy grande. Probablemente la base de datos local con la que nosotros siempre trabajamos y hicimos nuestras pruebas tenía 10 o 20 o 30, 40 si quiere exagerar, pero nunca vamos a llegar a un millón de registros. Y entonces vuelvo y arranca. Ustedes dirán, ah, pues que eso es problema del desarrollador. Pues no, vuelvo y menciono. El PO, el cliente, el negocio, llámelo como lo quiera llamar, el tester, el diseñador, debería estarse preguntando qué pasa si llegan muchísimos registros, ¿cierto? Si yo le hago la pregunta a mi cliente oportunamente de, ¿es posible que esta parte del sistema reciba tantos registros? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Ponemos al cliente a esperar, el consultor UX dirá, coloquemos una ventanita o alguna cosa de ese tipo, ¿cierto? La idea es enfrentarnos a las preguntas de manera oportuna. Y está el tema de los navegadores. Dice, siempre que sea posible, valide sus desarrolladores en un navegador diferente al que usted usa normalmente. Casi siempre se queda como con problemas de caché. Yo no lo probé nunca en Internet Explorer y en Internet Explorer es donde mi cliente lo necesita y donde está fallando. Haga la pregunta siempre a su cliente desde el principio, ¿cuál es el objetivo de los navegadores? ¿Cierto? ¿Cuál es el objetivo?
los navegadores objetivos, o sea, nuestros clientes, nuestros usuarios, los usuarios finales, ¿qué navegadores utilizan? Si podemos tener esa estadística sería ideal, o sea, genere las preguntas de manera oportuna para planear su desarrollo y su producto consecuente con esos temas. Y ya, esos son como los tips. Yo voy a volverme a esta imagen y no sé si alguien quiere como compartirnos algo de lo que pudo observar. Cami. Yo quisiera compartir. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Mira, lo que veo ahí es que, por ejemplo, el mensajito, el registro se ha realizado con éxito. Y desde pues, de los estándares es que normalmente ese tipo de mensajes de éxito salgan en verde, ¿cierto? El color rojo pues indica más un tipo de error. Eso es lo que alcanzo a ver ahí. Súper. Bien, bueno, pues no sé si alguien más quiere compartir algo. No sé si hay preguntas. Qué Ya pena, nos ¿me escuchan? color del mensaje de alerta, ortografía, campos obligatorios sin asterisco. Raúl, ¿me escuchan? Sí, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy desarrollador web y mobile y pues, o sea, no veo como un flujo natural a la hora de hacer tap en un formulario, ¿no? Por ejemplo, se deben iniciar, digamos, con campos de input de texto, como se puede ver el nombre de la cédula, y luego ya vamos con la parte de combos o la parte de selección de fechas, o sea, debe haber como un orden natural para que la persona haga las cosas sin problema. En ese momento pues todo está muy mezclado, entonces si tú das tab o cambias de input, pues va a ser un poco complejo. Correcto, ajá. Bueno, en el chat hay mensajes de Sebastián Lozano. Dice, 1, color del mensaje de alerta. 2, ortografía. 3, campos obligatorios sin asterisco. Y Omara dice, los radios de sexo están montados sobre las etiquetas. Sí, en la imagen casi no se ve bien, pero estos no son radios. Mira que estos son check, ¿cierto? Entonces, si bien gráficamente ya está mal, que además de todo falta la tilde, bueno. Hay otra cosa y es que nosotros deberíamos preguntarnos si el usuario puede seleccionar ambos. Y tratando de no mezclarnos mucho en la discusión de si es ambos y todas esas discusiones, más que todo es preguntarnos si al negocio le serviría que un usuario nos responda ambos. Y si nos responde ambos, eso cómo se va a ver en los informes, eso cómo va a afectar las estadísticas, ¿cierto? Son como preguntas que ya vienen a nivel funcional. ¿Algo más decían? Sí, hay más preguntas más. En el chat dice preguntar por género en lugar de sexo, alineación de los elementos del formulario, el formulario está en español, inglés, el tipo de documento por defecto debería ser cédula de ciudadanía, ya que es la de mayor uso, y los labels de la primera línea están desalineados. Sí, mencionaron algo que también es muy importante y es el tema de el idioma en el que está escrito la aplicación, ¿cierto? A nivel técnico, he encontrado problemas en que cuando los navegadores como que no se identifican con ningún idioma dentro de la página, entonces de por sí asumen inglés y lo traduce, ¿cierto? Como a un español. Y eso se tira calendario, se tira como varias cosas. Entonces, primero, a nivel técnico es importante definirle un idioma a la aplicación. Pero también a nivel funcional es súper importante hablar en el idioma del cliente. Entonces, por ejemplo, me imagino que lo mencionaron acá por el email y por el password, ¿cierto? La recomendación siempre sería escribir clave, escribir correo electrónico y
En el botón, por ejemplo, de enviar, si se dan cuenta, no hay como una acción específica, que es submit, pero no dice específicamente qué va a hacer si le da clic allí, ¿cierto? Uno podría probar si realmente cuando yo haga clic en ese botón voy a generar algo, voy a guardar la información que me están entregando allí. Alguien mencionó también lo de la cédula, ¿cierto? Que debería ser la que esté por defecto. Sí, también, ese es un tema también como una pregunta que uno debería estarse haciendo, ¿cuál es el documento por defecto? Pero también hay algo y es que ahí podrían aparecer como opciones como pasaporte. Entonces, en ese caso, no debería decir número de cédula, ¿cierto? No tengo presente más. ¿Algo más? Validar si el cuadro de texto de comentarios adicionales cuenta con un máximo de caracteres. Además, identificación está mal escrito. Sí. Sí, correcto. Los valores en comentarios adicionales. Hay una regla de negocio, no sé si alguien habló acerca de la fecha de nacimiento, pero digamos que suponiendo, y estos se los dejo muy a suponiendo porque es el ejercicio. Si yo me voy a inscribir en un banco, uno esperaría que solamente fuera para mayores de edad. Si voy a pedir una cédula de ciudadanía o de extranjería, yo supongo que es solo para mayores de edad. Entonces yo me preguntaría cosas como si en la fecha de nacimiento puedo meter que nací ayer o que nací hace un año, ¿cierto? Que tengo un año de edad o que puedo o que nací mañana. Entonces son como validaciones que ya están muy internas, pero que bueno, que sería bueno preguntárselas. Si en el número de cédula puedo meter letras. Hay más comentarios. Dicen nombres completos, está en plural. No existe un control de seguridad para que un atacante inserte miles de formularios y satura el servidor por carga. Súper, ahí está. No hay un captcha. Pues bueno, sí, no hay un mecanismo de seguridad que me frene a que haya muchísimas peticiones al mismo tiempo. Entonces aparece como la recomendación más general, que es incluir un captcha. Y sí, ese es muy al lugar ese comentario. Ya en el chat no hay más comentarios. Bueno, vale, ¿preguntas? Pregunta de Alex Millán. ¿Hasta qué profundidad se deben hacer las pruebas? Pues como vemos, en este simple formulario se pueden hacer un montón de pruebas, tanto así que podría tardar más realizar las pruebas que el desarrollo. Creería que debe haber un equilibrio. Si has analizado este punto de vista y cómo lo has implementado. Sí, me voy a remitir a esta imagencita, porque en efecto sí, nosotros acá en este formulario que es muy sencillo y que no sabemos qué pueda pasar después de que yo le doy submit, pueden existir un montón de casos de prueba y pueden existir un montón de cosas que debamos probar. Y en efecto, si una persona manualmente se sentara a revisarlas, pues va a ocupar muchísimo de su tiempo. Entonces, la recomendación es volver todas esas preguntas y todos esos casos de prueba que nos salieron ahorita, volver los insumos para la generación de pruebas automatizadas, para la generación de una prueba unitaria que me diga que el campo de cédula debería ser solamente numérico, para la validación de una prueba de integración, que reciba o que valide que un captcha se venza y ya no lo reciba, ¿cierto? Como ese tipo de cosas, volverlas insumos para volver esa exploración manual en una pirámide con una base sólida de pruebas unitarias, una base de un siguiente nivel de pruebas de integración y finalmente pruebas funcionales. Claramente es un ejercicio de construcción, pero digamos que la recomendación es eso, ¿cierto? Usar eso como un insumo, porque lo que tú dices es muy cierto. Si lo hacemos de manera manual,
no va a funcionar, va a tomar muchísimo tiempo y finalmente no vamos a lograr tener el nivel de confianza sobre el sistema que queremos. Hay un comentario de Carlos Benítez, dice, este es un formulario típico de registro. Automatizar los métodos con test de unidad y automatizarlos sería lo mejor. Sí, esos ya, sí, son como estrategias de desarrollo que uno podría tomar para garantizar directivas comunes y, digamos, como poderlas reutilizar. Son estrategias que también generan ese basado en la experiencia, ¿cierto? Yo ya sé que un número de cédula o una directiva de documento es así y no necesito estar copiando y pegando código porque ya hubo una persona que pensó en eso y lo hizo lo suficientemente robusto como para que por ahí no entre ningún dato inválido. Hay otra pregunta en el chat. Tatiana pregunta, a nivel de aplicaciones móviles, ¿qué recomendarías como tip para realizar pruebas funcionales en dispositivos iOS, por ejemplo, donde la actualización de versiones e incluso dispositivos cambia año a año? Esa es una pregunta, es una pregunta tesa. Yo no había como tratado de meterme mucho como con las tecnologías, ni con el lenguaje de desarrollo, ni ese tipo de cosas, porque pienso que es un poquito más abstracto, ¿cierto? Sin embargo, yo sé que existen para temas móviles, existe una cosa que se llama granjas como de pruebas, no me acuerdo bien el nombre, de pronto alguien lo sepa y no lo comparta, pues se llama como granjas de algo y uno las configura con muchísimas versiones de sistemas operativos, muchísimas resoluciones, como muchísimas cosas, y se envía un set de pruebas funcionales a esa granja. Y lo que esa granja hace es que coge tu producto, le aplica las pruebas funcionales en todo ese tipo de dispositivos. Esa es como la lógica un poco. Como tú, o sea, la idea sería encontrar esas herramientas, ¿cierto? Para automatizar tanto como podamos. Es muy difícil porque el tema de las versiones de navegador, de las versiones de sistema operativo, es algo que se nos vuelve muy incontrolable. Es algo que nosotros arrancamos un proyecto y podemos decir, vea, esta es la versión en la que vamos a certificar y no sé qué, pero si dentro de 2 o 3 meses salimos a producción con eso y la versión ya cambió y resulta que nuestro usuario final utiliza esa versión nueva, pues nos jodimos porque a la final lo que necesitamos es que ese usuario final utilice nuestra aplicación. Entonces yo creo que lo de la granja, de pronto si alguien tiene el datico como debe ser, se lo comparten, pero yo creo que eso de la granja para temas móviles es muy bueno. Dice Xiomara, granjas de dispositivos móviles. Ah, bueno, ese es el nombre. ¿Preguntas? O sea, granjas de dispositivos móviles, me imagino que debe ser el nombre de la herramienta que les estoy diciendo. No hay más preguntas por acá. Bueno, entonces... Carlos Benítez dice AWS Device Farm. ARM, ajá, sí, ese es. Carlos dice Bueno, que es el servicio de Amazon para esta función. sí, así es. AWS Device Farm, el servicio de Amazon para esto. Bueno, no sé si hay algo más. Tengo una API y quiero implementarle pruebas. ¿Qué herramientas me recomiendas? Nuevamente traté como de no meterme con el tema de las tecnologías, pero siendo por encimita, ¿cierto? Yo creería
que tu API debe estar escrita en algún lenguaje. Ese lenguaje debe tener alguna manera de hacerle pruebas unitarias. Trata siempre en lo posible de que tu base más sólida de pruebas automatizadas sea de pruebas unitarias. Porque a otro nivel, quizá, no me acuerdo cómo se llama esta aplicación que uno navega sobre las APIs, no sé, no me acuerdo. Pero quizá ellos tienen manera de hacer pruebas como funcionales a una API, ¿cierto? Que le apunten directamente al endpoint, pero mi recomendación sería que apuntes a tener una base sólida de pruebas unitarias. Y si estás en Java, entonces utiliza JUnit o NUnit o lo que, dependiendo del lenguaje en el que estés escribiendo tu API, para que no testes el API desde afuera hacia el endpoint, sino desde adentro. Esas son más mantenibles, son menos costosas. Y también a nivel de API, un caso que podrías estar probando, que deberías estar probando, es garantizar siempre los contratos de respuesta y de entrada de tu API, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí están los problemas. Digamos que la API en sí, si cambia de contrato, quien la consuma se va a explotar. Entonces trata de, con esas pruebas unitarias o pruebas de integración, garantizar que estés manteniendo tu contrato, ¿cierto? Y si cambia tu contrato, pues tendrás que cambiar tus pruebas y tendrás que anunciar que tu contrato cambia para que las aplicaciones que estén consumiéndote no vayan a sufrir daños. Listo, no veo más preguntas. Bueno, listo. Entonces, pues nada, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Espero que haber sembrado al menos la duda en todos ustedes de ese QA que tiene que estar dentro de ustedes. Libérenlo, sean un poco más críticos en todas sus ceremonias, en todos sus procesos y busquen, como les digo, las herramientas que para sus tecnologías en específico les sirvan para llevar su cono o su bombón a una pirámide. Muchísimas gracias por todo, pues por venir. Gracias. Con mucho gusto.